Esa es la línea del tiempo y pasamos para seguir teniendo imágenes. Correlación de fuerzas. Al momento del golpe de Estado, el Parlamento hondureño, que tiene 128 escaños, estaba controlado por el Partido Liberal, 63 miembros, el opositor Partido Nacional 55, mientras que la Democracia Cristiana, el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata y Unificación Democrática de la izquierda ocupaban el resto. 4 de los 5 diputados de la Unificación Democrática apoyaban la consulta que promovía Zelaya, pero no participaron en la destitución. Estas fotos sí no son mías, pero nos recuerdan la imagen, sobre todo la última, muy parecida a lo que le hicieron a las imágenes de Lenin, después de la caída del gobierno socialista soviético. Acá verán a Micheletti en la plaza, en el Parque Central de Tegucigalpa, y el oficial que está haciendo el saludo militar es Romeo Vázquez Velázquez, quien goza de una altísima popularidad. Vean ustedes, y llamo la atención, en la parte derecha, en el extremo, un cartel que dice Mel Zelaya, traidor a la patria. La situación, a partir del momento de la interrupción del gobierno, se hizo muy polarizada. ¿Por qué se hizo polarizada? Por lo que se conoce como la cuarta urna. En la tradición electoral hondureña se consulta y se pide el voto por la presidencia de la República, por los miembros del Congreso y por los municipios. El presidente Zelaya planteó una forma singular de hacer una consulta, decía él. Otros lo entendieron como referéndum, para ver si en las elecciones de noviembre se convocaba a una asamblea constituyente. Y además adelantó el criterio de que, entre otras cosas, se revisaría las características del Estado y una en particular, la famosa cláusula pétrea de la no reelección presidencial, por lo menos no inmediata, que en la actual Constitución, que data de la década del 80, está prohibida. Se abrió entonces un debate ya mucho más académico en un sentido. ¿En qué momento tiene derecho un mandatario elegido democráticamente a preguntar, a consultar a su base popular, al pueblo, valga la redundancia, sobre el sentido de su gobierno y la característica esencial de la república, de la nación que le toca conducir? Hay un dilema, y por definición el dilema es el problema lógico que tiene dos respuestas, pero ninguna es totalmente satisfactoria, entre lo jurídico y lo legal y lo legítimo. Ese debate conceptual lo dejo planteado en la mesa, creo que todavía no está resuelto. Y no está resuelto porque desde el punto de vista de la propia Constitución y de las decisiones y resoluciones, tanto del Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de la República de Honduras y el Ministerio Público o Fiscalía, en realidad se declaró que la consulta no debía hacerse. La declararon ilegal y hasta el día previo, hasta el sábado 7 de junio, dijeron que si se hacía era ilegal. Es ahí el origen del debate que hasta ahora persiste y que nos lleva a esta reacción que están rápidamente viendo ustedes en las transparencias. ¿Fue un golpe de Estado o fue el cumplimiento simplemente de un mandato judicial y oficializado por la Corte Suprema? Hay quienes dicen, bajo ningún motivo se puede interrumpir el mandato de un presidente democráticamente elegido. Casi termino. Hay quienes dicen, sin embargo, de pronto la interrupción hubiera sido perfecta si en vez del ejército lo prendía la policía, a la que sí le corresponde el control del orden interno, acatando el mandato de la Corte Suprema, y lo retenía en el país, porque expatriarlo, privarlo de su derecho a vivir en su país es inconstitucional. Se trata entonces de un gobierno transitorio, se trata de un gobierno dictatorial,
Lo que sí me queda claro, ya desde el punto de vista personal, es que más allá de la ideología, las formas que se siguieron y los conceptos arguidos nos llevan a asegurar que fue un golpe de Estado, y golpe de Estado es y será, independientemente de cuál sea el resultado del dilema antes planteado. Con algo más, por lo menos entre las 5 de la mañana en que detienen a Zelaya y las 6 de la tarde que jura el nuevo presidente, esa fue una democracia o un gobierno, como querramos llamarle, tutelado por las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el origen del poder real dejó de ser civil, dejó de ser el electoral. Vean ustedes algunas transferencias adicionales. Vamos a tratar de avanzar, porque había una gran tensión en todas las calles y creo que me temo que esto se mantiene igual. La corrupción y sus consecuencias. Se dice que Zelaya antes, antes de ser derrocado compraba los votos. Incluso se han precisado montos del equivalente a $11 por cada voto. En su oficina presidencial, según la prensa hondureña y sectores más o menos fiables, se halló alrededor de $2 millones metidos en bolsitas, más o menos de los $10, $12. Se trataba de comprar la elección. Además, se le ha acusado de que las empresas públicas eran empresas de maletín, es decir, así le llaman allá a los actos de corrupción. Hay un fondo donado por Venezuela, a una especie de fondo de compensación a Petrocaribe, que es una empresa pública que no existe, que tiene alrededor de $145 millones registrados en ese fondo, pero no ingresados al Tesoro Público. Pregunto entonces, ¿no habrá sido una forma de revocatoria violenta? Luego tenemos la otra pregunta, transfugismo y precedentes. ¿Tenía derecho realmente Zelaya a dar un giro ideológico, político y gubernamental de esa naturaleza? Hay quienes dicen que todo comenzó cuando se vincula Honduras con el ALBA y cuando además empiezan a llegar los voluntarios, tanto cubanos como venezolanos, a las áreas de salud y educación. Las referencias, si las tienen ustedes en la pantalla, los casos de la reelección a través de reformas internas, del golpe blanco desde adentro en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Bolivia. Ahora mismo se debate esto en Nicaragua. Tiene algo que ver con el caso peruano, donde se suele decir que hay influencia extranjera, y hasta dónde es lícito defender un modelo. Termino simplemente pasando de manera más bien casi precipitada estas otras imágenes. El terrorismo mediático, que es todo un capítulo sobre cómo informa la prensa, con qué grado de conocimiento y responsabilidad. Y quizá, cierro con esto, la comunidad internacional, en este caso representada por el embajador Caramaña, pueda ayudarnos a entender por qué la propia posición norteamericana ha sido tan voluble, mientras que la reacción de la Unión Europea ha sido tanto más enérgica. La intervención de la OEA ciertamente es de lo más polémica y delicada. Las negociaciones a cargo del presidente Oscar Arias están empantanadas y persiste la amenaza de Venezuela, en el sentido de que hoy, nos lo contaba el embajador Garamaña, los funcionarios diplomáticos venezolanos se han negado a una orden del gobierno del régimen de Zelaya de abandonar el país, por lo mismo que no lo reconocen. ¿Será ese el punto de partida para una intervención? ¿Intentará Zelaya entrar por una frontera y comenzar lo que ha dicho una guerra civil? Preguntas planteadas. Gracias. Gracias, doctor Hugo Guerra Arteaga. A continuación, las palabras del doctor Juan Belit Granda. Muchas gracias, doctor García Corrochano. Quiero felicitar al doctor Hugo Guerra porque la información que nos ha dado es una información básica que nos permite
a los panelistas, en este caso, ya reflexionar sobre hechos, diríamos, consumados, sin necesidad de narrar o relatar con detalle cómo se han ido desenvolviendo los acontecimientos. Es interesante que se ha hecho mención a Honduras, uno de los países más pobres de América Latina. Creo que es el penúltimo en la escala de pobreza y de reparto de los mecanismos de producción. El último es Haití. La tierra de Morazán, ese gran líder centroamericano al cual lo convocan hoy todos los países de acuerdo a sus propios intereses, que nos hace un poco recordar al gran libertador Bolívar, como también al maestro Martí, al cual ambos sectores de Cuba apelan a él de acuerdo al manejo de sus objetivos. Se ha hablado también de esa célebre consulta que ha sido el detonador que llevó a este golpe de Estado contra el señor Zelaya, que era, valga la redundancia y la importancia de citarlo, era un hecho que no era vinculante, razón por la cual no era necesario que hubiera observadores internacionales frente a esta situación. Creo que eso le da alguna flexibilidad a esa consulta. Este es un golpe de Estado sin lugar a dudas. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Existían al interior de Honduras una serie de mecanismos constitucionales por los cuales se le podía sacar del gobierno al señor Zelaya, que había hecho un proceso de mutación política, pero al fin y al cabo estaba en su derecho de mutar políticamente como más le interesara a él y a sus votantes la apreciación de sus posiciones ideológicas. Hay un elemento que creo que es importante citarlo, y es que la clase política hondureña, y en ello no va ninguna dimensión peyorativa ni despectiva, ni mucho menos, la clase política hondureña, como alguna clase política centroamericana, digamos latinoamericana en general, está todavía en el siglo XIX. Y esa clase política hondureña es la que hoy día obstaculiza las negociaciones. Es la clase política que bloquea las negociaciones, que dificulta las negociaciones. Es la misma clase política que ha hecho decir a su ex canciller, del señor Micheletti, que ha salido y que ha ejercido su cartera en muy poco tiempo, a referirse al señor Obama, ese negrito, creo que lo dibuja de cuerpo entero a la percepción que se tiene. Creo que este es un elemento importante a considerarlo. La Organización Centroamericana, las Naciones Unidas, la OEA, todos ellos han condenado el golpe de Estado. Yo quiero hacer una mención aquí a un hecho que es una lección, digamos, de ciencia política para América Latina. Es muy importante las informaciones que se han tenido y que se han dado por medio de los sistemas de comunicación. Pero creo que también es mucho más importante la información que se ha callado. Hay una corriente de opinión que la ha citado acá el doctor Guerra, que con gran fuerza empieza a recorrer las cancillerías, las salas de redacción de los diarios, de los medios de comunicación, latinoamericanos, que empieza a recorrer también las aulas académicas, y es la presencia de un nuevo actor político, que yo no sé en qué medida, pero que está presente en el desarrollo de los acontecimientos, citado civilinamente, simplemente lo deslizan a ese actor político. Ambos grupos en estos momentos, ese actor político es un actor político claramente definido, el narcotráfico.